hablar de cardiopatías valvulares. El programa se orienta básicamente a las válvulas que afectan el lado izquierdo del corazón, es decir, válvula mitral y válvula aórtica. Sabemos que también existen en el lado derecho del corazón la válvula tricuspidea y la válvula pulmonar, pero la orientación de la cátedra es a las válvulas del lado izquierdo del corazón. Epidemiológicamente hablando, las valvulopatías son una enfermedad sumamente importante, sobre todo en países en vías de desarrollo como lo es el nuestro. Por ejemplo, podemos ver en esta gráfica aquí, ¿por qué les puse esta imagen? Una de las principales etiologías, como vamos a ver a lo largo de la plática, es la enfermedad reumática. La cardiopatía reumática es una de las principales causas de valvulopatía a nivel mundial y no es algo que estemos inventando. Veamos esta gráfica. En esta gráfica los puntos azules representan la prevalencia de casos. Esto es de nuestro Harrison a lo que es la actualización de 2013 de esta imagen, publicada en el 2016, y los círculos azules grandes son los países con alta prevalencia de enfermedad reumática que da lugar a enfermedad valvular. Podemos ver aquí, por ejemplo, que tenemos el sureste asiático, tenemos lo que es la India, tenemos lo que es el África también subsahariana, que presenta alta prevalencia de casos de valvulopatía reumática, y también los podemos ver acá, por lo que son nuestros países, lo que es Centroamérica. Entonces, donde hay puntos azules, dependiendo del tamaño del punto azul, es la prevalencia. Pero un dato muy importante es que los países que están en color verde presentan una disminución de los casos, al contrario de los países que están en color amarillo hacia rojo presentan un aumento de la incidencia y de la prevalencia de los casos. ¿Y por qué es importante esto? Porque miren en nuestra región de América, por ejemplo, Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela tienen aumento de menos del 5% de casos, Perú de menos del 5 al 10%, pero Venezuela tiene un aumento del 5 al 20% de casos de enfermedad reumática. Ahora miremos Centroamérica, ha habido un aumento, es menor al 5%, es cierto, pero ha habido un aumento de la enfermedad por cardiopatía reumática. Actualmente esto no debería existir. En los países desarrollados la incidencia es muy baja, pero en nuestros países es muy frecuente. La última guía que existe sobre manejo de enfermedades valvulares es del 2017 de la Escuela Europea de Cardiología, y también nuestra literatura Harrison. Son las bases en las que vamos a centrar esta clase. Esta imagen que vemos acá, doctores, es lo que es un corazón. Obviamente sabemos que el corazón no tiene la forma que todos dibujamos o que todos vemos en el término romántico, sino que es una válvula, un músculo, una bomba de 4 cavidades, como bien explicó la doctora en la clase del día lunes. Sabemos que existe una aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo, una aurícula derecha y un ventrículo derecho. Sabemos que en la parte izquierda y derecha del corazón, en la parte superior de las aurículas, se acumula sangre, y también sabemos que en el ventrículo sucede lo mismo. Entonces, cuando hablamos de válvulas cardíacas, hablamos de estas 4 válvulas. La válvula tricuspidia y mitral, que estas 2 válvulas son generalmente válvulas que se encuentran entre la unión de la aurícula y la unión del ventrículo. Tienen una distribución, una forma anatómica diferente, y ya vamos a ver por qué cuando veamos específicamente la mitral, pero podemos ver aquí que la tricuspidia tiene 3 velos, un velo, el segundo velo y el tercer velo. Asimismo, podemos ver que la mitral solamente tiene 2 velos, como podemos ver aquí, un anterior y un posterior. Esta válvula la vamos a mencionar, vamos a platicar mucho de la válvula mitral, y es la que comunica la aurícula con el ventrículo izquierdo. Y aparte tenemos las válvulas sigmoideas, que son las válvulas que comunican tanto el ventrículo izquierdo con la aorta, como el ventrículo derecho con las arterias pulmonares. Estas se denominan sigmoideas y tienen la característica de tener 3 velos, como pueden ver aquí. Muy importante recordar esto, tienen 3 velos. Aquí tenemos un velo, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Pues esta válvula aórtica y esta válvula mitral son las que vamos a hablar mucho en esta clase. Esto lo mencionaba la doctora Cifuentes también en la clase de lunes, pero es sumamente importante que conozcan la hemodinamia del corazón. Por eso se los vuelvo a traer a mención. ¿Por qué es importante conocer la hemodinamia del corazón? Porque la sangre de la aurícula izquierda nunca va a pasar al ventrículo izquierdo hasta que haya alcanzado un mismo valor de presión. Cuando la aurícula izquierda alcanza el mismo valor de presión que el ventrículo, es ahí cuando es capaz de abrir estas válvulas que están separando. Veamos acá, por ejemplo, veamos esta imagen hemodinámica del corazón. Ahí, aurícula izquierda, y esto es lo que les mencionaba, la válvula mitral, que separa la aurícula del ventrículo izquierdo.
Hasta que la presión en la aurícula izquierda sea por lo menos igual a la presión diastólica del ventrículo izquierdo, vemos que aquí la presión en la aurícula izquierda es de 2 a 10 milímetros de mercurio, vemos aquí que la presión sistólica del ventrículo izquierdo es de 100 a 40, mientras que la diastólica es de 23 en promedio 12, hasta que la presión al interior de la aurícula izquierda no sea en promedio de 12, no va a ser capaz de abrir esta válvula mitral. Cuando aquí hay 12 milímetros de presión al interior de la aurícula, se abre a la válvula mitral y pasa la sangre hacia lo que es el ventrículo izquierdo. Luego, para que la sangre del ventrículo izquierdo pase a la circulación sistémica, debe ser capaz de vencer la presión que existe en lo que es la aorta, la arteria aorta. Ya sabemos que es aorta ascendente, callado aórtico, y luego la aorta descendente que da distribución para la parte inferior del cuerpo, y de aquí, de la subclavia, y la braquicefálica y la carótida, sale lo que es la circulación para la parte alta del cuerpo. Entonces, para que se abra la válvula mitral, la aurícula debe tener una presión en promedio de 12 milímetros de mercurio. Cuando la ha alcanzado, abre la mitral, llena el ventrículo. Al llenar el ventrículo y este alcanza por lo menos 80 milímetros de mercurio de presión diastólica, es capaz de vencer la válvula aórtica, abrirla y permitir el paso de sangre hacia la circulación sistémica. Esta ya es la circulación sistémica. Esto es en el lado izquierdo del corazón, pero lo mismo pasa en el lado derecho del corazón. Entonces es importante conocer estos parámetros hemodinámicos antes de empezar a hablar propiamente de una patología valvular. Ahora bien, cuando hablamos de patología valvular, recordemos que como tenemos 4 válvulas, las válvulas del lado izquierdo, mitral y aórtica, y las válvulas del lado derecho del corazón, pulmonar y tricuspidia, entonces vamos a tener 4 lugares donde vamos a auscultar los focos cardíacos. Este es el foco aórtico donde auscultamos el cierre de la válvula aórtica. Esta es la válvula mitral donde auscultamos lo que es la válvula mitral. Aquí tenemos la pulmonar, aquí tenemos la tricuspidia y tenemos lo que es un foco accesorio o foco de ERP. Esto es segundo espacio paraesternal derecho, esto es segundo espacio paraesternal izquierdo de la pulmonar. A nivel del en el reborde costal izquierdo de lo que es el esternón, podemos encontrar el tricuspidio, y a nivel del cuarto espacio intercostal en la línea medio clavicular encontramos lo que es el foco mitral. Y entre lo que es el pulmonar y el tricuspidio, siempre en el reborde external izquierdo, podemos encontrar lo que es el foco accesorio o foco de ERP. ¿Por qué es importante conocer estos focos? Porque al auscultar estas áreas anatómicas es justamente donde vamos a determinar la presencia o no de un soplo, como vamos a ver a continuación. Entonces recuerden los 5 focos pulmonares que podemos auscultar. Vamos a hablar un poco de principios generales. Cuando hablamos de una valvulopatía, hay 2 cosas que pudieron haber pasado. Que la válvula se llenó el ventrículo. Para que la aurícula se pueda llenar, la válvula mitral tiene que estar cerrada. Cuando se alcanza la presión de la aurícula, abre la válvula mitral y permite el flujo de sangre hacia el ventrículo. Cuando el ventrículo se está llenando de sangre y va a hacer su contracción para expulsar la sangre a nivel sistémico, la presión tiene que ser suficiente para abrir la válvula aórtica que está separando el ventrículo de la arteria aorta. Entonces, cuando el ventrículo se contrae y expulsa la sangre en dirección anterógrada, o sea, hacia la aorta, tiene que cerrar la válvula mitral, que ya estaba abierta porque estaba pasando la sangre de la aurícula al ventrículo. Al contraer el ventrículo, empuja hacia adelante, abre la válvula pulmonar y cierra la válvula que está entre la aurícula y el ventrículo. En este caso, como circulación del lado izquierdo, cierra la válvula mitral. Es muy importante que tomen en cuenta esto, como vamos a ver más adelante, porque las patologías que podemos hablar cuando hablamos de valvulopatías es estenosis, es decir, la válvula no es capaz de abrirse por completo, o insuficiencia. Cuando debe cerrarse, no es capaz de cerrarse por completo y permite paso de flujo en retroceso. Entonces son las valvulopatías: estenosis, que no se abre bien; insuficiencia, que no se cierra bien. Así es sencillo en términos generales. ¿Cuál es el síntoma más frecuente que van a presentar todos los pacientes con valvulopatías? Es la disnea, por lo mismo, porque tiene sobrecarga de volumen. Ya vamos a ver más adelante. Pero quiero que tomen en cuenta una consideración muy importante, que es, si tenemos una valvulopatía derecha, ¿cuál es la manifestación clínica que va a ser? Congestión sistémica, ya sea
que no abra bien la válvula o que permite el retroceso de la sangre va a ser congestión sistémica, pacientes edematizados. Y cuando tenemos una valvulopatía izquierda del lado izquierdo del corazón, lo que va a hacer es congestionar el pulmón. Esto es cuando ya son manifestaciones clínicas propias de las valvulopatías. ¿Qué nos dice al examen físico ante qué valvulopatía estamos? Sencillo, los soplos cardíacos. Es muy importante que a la hora de auscultar corazón podamos identificar cuáles son los focos cardíacos y de esta manera identificar a través de un soplo qué valvulopatía tenemos. Haciendo un recordatorio, recuerden que todavía estamos en principios generales. Al examen físico de un soplo cardíaco debemos ver la intensidad, que lo clasifica en 6 grados, ya lo vamos a ver. Debemos ver la localización, es decir, en cuál de los focos que ya les mencioné previamente se encuentra este soplo, si es foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio, foco mitral o el foco accesorio o de ERP. Entonces, cualquiera de estas 5 localizaciones puede tener un soplo. ¿Cuál es el tiempo en el ciclo cardíaco? Esto es fundamental que lo sepamos identificar, su tiempo en el ciclo cardíaco. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Hacia dónde irradia? Generalmente todos los soplos irradian en sentido anterógrado. Es decir, cuando hay un soplo en el corazón, su irradiación o su extensión del soplo va a ser hacia adelante, en sentido hacia donde va avanzando la circulación sanguínea. ¿Y cómo responde a maniobras? Hay maniobras que sirven para aumentar la intensidad del soplo en los focos mitrales, en el foco aórtico, y así cada foco tiene maniobras específicas que aumentan la intensidad. Entonces, este es el otro parámetro a evaluar. ¿Cuál es la respuesta a estas maniobras? Entonces, hablando de la intensidad de los soplos, ¿cómo pueden ser? Todos lo hemos escuchado. Es un soplo grado 2, doctor. Es un soplo grado 4, doctor. Aquel que es capaz de escuchar un soplo grado 1, pues realmente tiene un oído muy desarrollado, porque los soplos grado 1 generalmente son bastante difíciles de percibir, y el grado 1, de acuerdo a la intensidad, como dice acá, es muy tenue y se ausculta solo con maniobras de tipo especiales, como por ejemplo para intensificar estos sonidos. Un grado 2 es aquel que es claramente audible, pero se ausculta nada más en un foco pulmonar. Un grado 3 también es audible en toda la región precordial. Ya del 4 hacia el sexto tienen una característica muy importante, y es que tienen frémito. Miren, entonces del grado 1 a 3 son muy tenues, son soplos muy difíciles de auscultar y no tienen frémito que se puede palpar. Del grado 4 hacia el sexto ya ustedes escuchan los soplos con facilidad, y aparte tiene un frémito palpable. Ponen la mano y sienten el frémito o trill, que es del paso del aire, de paso de la sangre de forma turbulenta a través de la válvula defectuosa. El grado 4 es un frémito palpable. El grado 5 ya incluso se puede ser escuchado con el estetoscopio alejado de la piel, y grado 6 es muy ruidoso, siempre tiene frémito y es audible aún sin estetoscopio. Entonces, grado 4 para 6 es fácil de auscultar. Grado 3 para atrás es más complicado, pero se logran auscultar. Entonces, esto es de acuerdo a la intensidad del soplo. Continuando con principios generales, ya vamos a ver en específico a cada una de las valvulopatías. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues hay fundamentos esenciales para hacer diagnóstico de una valvulopatía. Lo primero es el soplo. ¿Dónde localicemos el soplo? Si el soplo es más intenso en el foco mitral, significa que la válvula mitral es la que está afectada generalmente. Si el soplo es más intenso en la foco aórtico, significa que la válvula aórtica es la que tiene la valvulopatía o el defecto en la válvula que está produciendo el soplo. Pues eso es lo primero. Segundo, pues obviamente si ya tenemos un soplo debemos investigarlo. ¿Cómo lo investigamos? Solicitamos un estudio de ecocardiograma que nos va a dar diferentes parámetros que nos permiten evaluar el tipo de soplo, la localización anatómica de la valvulopatía, qué tipo de lesión tiene la válvula y cuál es la gravedad del caso. Es muy importante para estrategias terapéuticas. Pues, ¿a quiénes le pedimos ecocardiograma? Mire, doctor, a mí me parece que este paciente tiene un soplo cardíaco. Ok, revisémoslo. Efectivamente, tiene un soplo grado 4. Ok, entonces hay que hacerle ecocardiograma porque es un soplo muy importante. O mire, doctor, que a mí me parece diastólico. Soplos diastólicos tienen indicación general de hacer ecocardiograma. Entonces, generalmente con un ecocardiograma transtorácico, es decir, ponemos la máquina de eco por encima del tórax del paciente y vemos las cámaras y logramos ver mucha información. Pero hay información todavía más específica que solo logramos ver a través de un eco transesofágico, donde introducimos una sonda en el esófago del paciente y vemos por dentro la anatomía cardíaca.
Esto es ayuda diagnóstica. También tenemos el electrocardiograma. Ya vamos a ver más adelante para qué nos va a servir el electrocardiograma. Tenemos el péptido natriurético auricular en casos de descompensación aguda de las valvulopatías y también tenemos cateterismo cardíaco. Estos son los estudios diagnósticos de apoyo a la sospecha clínica de un soplo. Entonces vamos a ver, cuando veamos cada valvulopatía, vamos a ver en específico cada uno de ellos. Hablando de datos fundamentales, debemos recordar lo que es el ciclo cardíaco para que podamos entender bien, como les dije, todo en medicina interna lleva fisiopatología, todo en medicina interna lleva una fisiología, que si se daña se tiene una fisiopatología específica. Si nosotros conocemos bien la fisiopatología y tratamos de entenderla más que de memorizarla, va a ser mucho más fácil comprenderlo, saber diagnosticarlo y saber tratarlo. Así de sencillo. Entonces, para que entendamos un poco fisiopatológicamente qué sucede, recordemos el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está compuesto de dos fases. La fase sistólica, que es la fase donde se contrae el ventrículo, y la fase diastólica, que es la fase donde la aurícula empieza a llenar el ventrículo y se contrae la aurícula para terminar de llenar el ventrículo. La fase sistólica tiene 3 fases propias y la fase diastólica tiene 4 fases fundamentales. Entonces, cuando hablamos de ruidos cardíacos, hablamos de que el S1 es aquel ruido que se produce en la fase sistólica. ¿Por qué? Cuando se comprime el ventrículo, inmediatamente empuja la sangre hacia adelante, abre la válvula aórtica para que la sangre pase del ventrículo a la aorta y abre esta válvula, pero por flujo retrógrado cierra la válvula mitral. Entonces, este cierre de la válvula mitral cuando se contrae el ventrículo es lo que nos va a dar el primer ruido cardíaco. ¿Cómo sabemos cuál es el primero y el segundo? Sencillo, una forma práctica. Vienen, colocan sus dedos en el pulso del paciente y aquel sonido que coincida con el momento en que ustedes sientan el pulso, eso es porque está llegando la sístole. Entonces, ese sonido que coincide con el pulso es el S1 o primer ruido cardíaco. ¿Por qué se da? Porque se contrajo el ventrículo y cerró la válvula mitral. Se contrae el ventrículo, aumenta la presión adentro del ventrículo, expulsa la sangre hacia adelante, pero también hay sangre que se va para adelante, pero hay sangre que retrocede. Si esta válvula mitral no se cierra, esta sangre al contraerse el ventrículo, esta sangre va a pasar a la aurícula. Entonces, por eso debe cerrarse la válvula, inmediatamente se contrae el ventrículo. Entonces, esa es la fase sistólica o primer ruido cardíaco, cierre de la válvula mitral o de la válvula tricuspidia. ¿Cuáles son las fases de la fase sistólica? La fase de contracción isovolumétrica, una vez que ya vino, el ventrículo se llenó, el ventrículo pasó la sangre por completo al ventrículo, la aurícula al ventrículo, tenemos lo que es el llenado completo del ventrículo o volumen telediastólico. ¿Qué significa esto? Que es lo final, después de que la aurícula se contrajo, todo el volumen que pasó al ventrículo para llenarlo, todo el volumen de sangre. Este volumen se considera aproximado de 120 mililitros y es el volumen telediastólico o volumen diastólico final del ventrículo. Es decir, es la máxima cantidad de volumen que el ventrículo puede alojar. Esto es en promedio, más o menos esto se calcula que es lo que acumula. Luego tenemos la segunda fase dentro de la fase sistólica, que es la de eyección rápida. Entonces, ¿qué pasa en esta fase? En esta fase hay una apertura de la válvula aórtica porque ya la presión se igualó con la aorta, se abre la válvula aórtica y permite el flujo de sangre. Esto es una eyección rápida cuando el ventrículo se está contrayendo. Y luego viene la tercera fase, que es la fase de eyección lenta. El ventrículo ya se contrajo, queda poquito volumen al interior del ventrículo, pero sigue vaciándose el ventrículo hasta que se normalizan las presiones y empieza a relajarse lo que es el ventrículo. Esto es la fase de eyección lenta. Entonces, ¿cuáles son las 3 fases? Fase de contracción isovolumétrica, donde el corazón está lleno, el ventrículo está lleno a su máxima capacidad. Fase de eyección rápida, donde expulsa el volumen inicial de sangre al momento de contraerse, y luego de que se ha contraído, igual queda sangre circulante y el ventrículo todavía tiene sangre hasta que iguala la presión y empieza a relajarse. ¿Qué volumen expulsa el ventrículo en esta fase de eyección rápida? Eso se denomina volumen sistólico, que es más o menos 70 ml de los 120 ml que habían al inicio en el ventrículo. Entonces, se llenó el ventrículo y acumuló 120 ml. Se contrajo y hizo la fase de eyección rápida y tiró 70 ml de
sangre. Ahora quedan 50. Estos 50 se conoce como volumen telesistólico, es decir, después de que ya hubo sístole, es el volumen que quedó en el corazón. Y en esta fase de eyección lenta es donde empieza este volumen, sigue saliendo, para luego pasar a la fase diastólica, que tiene 4 etapas: fase de relajación isovolumétrica, de llenado rápido pasivo, de llenado lento y de llenado rápido activo. Entonces tenemos 2, llenado rápido pasivo y llenado rápido activo, más una fase de llenado lento. Entonces, recordemos que el segundo, entonces, ¿qué pasó? Se contrajo el ventrículo, pasó la sangre a la circulación de la aorta y aumentó la presión a nivel de lo que es la circulación sistémica o la aorta, en este nivel de acá. Recuerden que esta circulación pasa a todos los órganos y tejidos donde se consume el oxígeno, para regresar después por la circulación venosa al lado derecho del corazón, donde entra y sale desde el ventrículo derecho a la circulación, a los pulmones, donde se oxigena, para volver a entrar por medio de las venas pulmonares hacia lo que es la aurícula izquierda. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se contrajo, expulsó toda la sangre, aumentó la presión a nivel de toda la circulación sistémica en general, y esta sangre que fue arrojada a la aorta va a llegar en algún momento a la aurícula. Entonces se empieza a llenar en este momento las aurículas de sangre, inmediatamente se contrajo el ventrículo. Cuando a nivel de la aurícula se alcanza un volumen similar al volumen de lo que es el ventrículo, abre la válvula mitral, miren como podemos ver aquí, y empieza la fase de llenado rápido pasivo. Pero esto es pasivo, es decir, como la presión en la aurícula se igualó a la del ventrículo, entonces abrió la válvula mitral y permite paso de sangre, pero sin contraerse, por eso se llama pasivo. Más o menos aquí pasa 70% del volumen con que se llena el ventrículo, pasa en esta fase. Luego, cuando ya la aurícula está casi vaciándose por completo, hay un momento de contracción, donde todavía pasa llenado lento antes de que se contraiga, y aquí pasa un 10% para terminar en la fase de llenado rápido activo, que es donde se contrae la aurícula y envía lo que es el 20 o 25% restante a lo que es el ventrículo. Entonces, primero la aurícula se llena con la sangre que el ventrículo bombeó a la circulación sistémica. Una vez llena la aurícula y alcanza la presión del ventrículo, abre la válvula mitral y empieza a pasar sangre al ventrículo de forma pasiva. Pasa 70% del volumen que va a llegar al ventrículo en esta fase de llenado rápido pero pasivo. Hay un poquito restante que todavía termina de pasar, que es más o menos un 10%, pero ya más lento, hasta que llene la aurícula y se contrae, y ya pasa lo que es el 20 al 25% restante para llenar todo el ventrículo y formar nuevamente lo que definimos al inicio como volumen telediastólico, es decir, volumen que queda en el ventrículo izquierdo al final de la diástole. Entonces, esto es complicado de entender, pero es una forma práctica y sencilla que quise transmitírselos, porque esto cuesta un montón lograrlo comprender, pero así es como funciona el ciclo cardíaco y en las fases que existen. Entonces, cuando se contrae el ventrículo, cierra la válvula mitral y hace el primer ruido cardíaco. Cuando se contrae la aurícula para pasar el volumen de sangre al ventrículo, obviamente toda la sangre sistémica hace que la válvula aórtica al final se cierre y abre lo que es la válvula mitral. Cuando se cierra la válvula aórtica, que es esta de acá, entonces en ese momento de cierre de válvula aórtica es cuando se produce el segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco, contracción del ventrículo en la sístole, ponen el dedo sobre el pulso del paciente, escuchan los ruidos cardíacos y aquel ruido que coincida con el pulso del paciente, ese es el ruido de la fracción del momento de la fase sistólica, es decir, el cierre de la válvula mitral. Cuando ya pasó y escuchan el segundo ruido, este ya es por el cierre de la válvula pulmonar, ese ya no coincide con el pulso. Entonces, si sabemos que una fase sistólica va del primer ruido al segundo ruido, es decir, la contracción del ventrículo va desde que se cerró la válvula mitral hasta que se cierra la válvula aórtica, tenemos tres momentos tres momentos o tres tiempos durante la fase sistólica y tres tiempos durante la fase diastólica. ¿Cuáles son esos tiempos? La protosistólica, que es al inicio de la sístole, mesosistólica a la mitad de la sístole y telesistólica al final de la sístole. ¿Por qué es importante esto? Porque los soplos tenemos que caracterizar también como protosistólico, o sea, al inicio de la sístole, mesosistólico en la parte media de haber iniciado la sístole, o telesistólica, la parte final de la sístole. Entonces, todo eso lleva
lo que es la descripción del soplo, en la parte que decía cuál era, en qué momento del ciclo cardíaco se presentaba, a esto se refiere. Lo mismo la diastólica, fase protodiastólica, fase mesodiastólica y fase telediastólica. Miren como podemos ver aquí. Entonces, por ejemplo, si yo les quiero decir que hay un soplo en la válvula mitral, ya sabemos que va a sonar cuando se cierre la válvula mitral o en S1. Entonces, tocamos el pulso y vimos que ya hay un soplo, coincidiendo con el ruido que coincide con el pulso y detectamos ahí que hay un soplo, ya lo clasificamos. ¿Qué intensidad tiene? Por ejemplo, un soplo de grado 4 que se localiza en el foco mitral, que se irradia, por ejemplo, a la axila, es lo normal, que se encuentra en la fase mesosistólica, por ejemplo, del latido cardíaco. Entonces, protosistólica o la mesosistólica o en la telesistólica. Entonces, por eso lo debemos definir aquí. Y lo último es, al poner al paciente en inclinación hacia adelante, este soplo se intensifica. Es así como debemos describir un soplo cardíaco que nos indica una valvulopatía. Entonces, es fácil saber cuál es la válvula que está dañada con simplemente escuchar el corazón. Si es en la fase sistólica, dijimos que en la fase sistólica lo que sucedía es que se cerraban la válvula mitral y la válvula tricuspidia, porque los ventrículos se están contrayendo y la presión es tan alta que empuja hacia arriba la válvula mitral y tricuspidia y la cierra. Entonces, si ustedes escuchan un soplo que coincide con el pulso y lo escuchan en la válvula mitral, entonces esto puede ser generalmente por una insuficiencia, porque no se cerró bien. Recuerden que en la fase sistólica o con el primer ruido se deben cerrar la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Si en esta fase ustedes escuchan un soplo en la válvula mitral o en la válvula tricuspidia, significa que no se cerraron bien, es decir, que son insuficientes para cerrarse, o insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia. Entonces, a grosso modo, solo podemos tener 8 soplos, 8 patologías valvulares de acuerdo a los soplos. Entonces, si escuchamos en la fase sistólica un soplo en mitral o tricuspidio, aquí debieron haberse cerrado, como dice acá. Entonces, si ahí sopla es porque son insuficientes para cerrarse. Si lo escuchamos en la fase sistólica siempre, pero en la válvula aórtica o en la válvula pulmonar, recuerden que en la sístole se comprimen los ventrículos y abren la válvula aórtica y la válvula pulmonar respectivamente. Si aquí en este momento escuchamos el soplo en la fase sistólica, en el foco aórtico o en el foco pulmonar, significa que estas válvulas no se pudieron abrir bien, significa que son estenóticas, que no son capaces de abrirse. Y exactamente lo mismo pasa en la fase diastólica. Entonces, ya vimos que este sonido no coincide con el pulso del brazo, entonces ya sabemos que es el segundo ruido cardíaco. ¿Qué tiene que pasar en el segundo ruido cardíaco? Que se cierre la válvula aórtica y la válvula pulmonar porque se está contrayendo la aurícula, y que se abra la válvula mitral y la válvula tricuspidia porque se está contrayendo la aurícula. Pero si venimos nosotros, si ocultamos al paciente y vemos que es el segundo ruido cardíaco y vemos que sopla a nivel de la válvula aórtica aquí debiese estar cerrada, pero si sopla en esta fase significa que es insuficiente para cerrar. O sea, es una válvula aórtica con insuficiencia aórtica. Lo mismo la pulmonar. Y en la fase diastólica debe estar abierta la válvula mitral y tricuspidia, es decir, que si en la fase diastólica sopla cualquiera de estos dos focos valvulares, significa que lo que tenemos es una estenosis, que la válvula no es capaz de abrir. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hablar propiamente de las patologías. Entonces, vamos a empezar hablando de la estenosis aórtica. Recordemos que la válvula aórtica es la que se abre para que salga sangre del ventrículo y pase a la circulación aórtica, o sea, la circulación sistémica. Miren, ¿qué significa estenótica? Que no es capaz de abrirse. Miren cómo se abre la válvula pulmonar, cómo se abre la válvula pulmonar, cómo se abre la válvula tricuspidia. Miren cómo se abre aquí la válvula mitral, pero miren la válvula aórtica, no es capaz de abrirse. Entonces, este sonido que vamos a escuchar, vamos a poner el estetoscopio sobre el foco aórtico y vamos a ver que coincidiendo con el sonido diastólico o S2, vamos a ver que sopla. ¿Qué significa? Que aquí este sonido, la estenosis aórtica, perdón, lo vamos a escuchar con el primer ruido cardíaco, que es porque se da la sístole. Entonces, veámoslo claramente. Se contrajo el ventrículo y expulsó sangre para acá.
Viene la aurícula, llena el ventrículo y el ventrículo expulsa sangre a la circulación sistémica. Miren qué bien se abre la válvula mitral. Entonces, cuando el ventrículo ya se quiere contraer y enviar la sangre a la aorta, debiese abrirse esta válvula y debiese cerrar esta. Entonces, esta si está cerrada y esta debiese abrir. Auscultamos el corazón en el ruido cardíaco que coincide con la sístole, y si en el foco aórtico suena es porque está estenótica, es decir, en la sístole o en la contracción ventricular no es capaz de abrir las válvulas, como vemos acá, están cerradas. Entonces, ¿cuál es la principal causa de que se estenose la válvula aórtica o que no se abra la válvula aórtica? La estenosis aórtica senil o válvulas calcificadas. 30% de los pacientes arriba de 65 años van a tener proceso de calcificación de las válvulas aórticas. Aparte que es un proceso degenerativo natural, al haber estenosis hay un proceso inflamatorio que empieza a abarcar la válvula y exacerba o aumenta la calcificación de estas válvulas. Tenemos también la estenosis aórtica congénita, donde vimos al inicio que la válvula aórtica tenía tres velos. Ahora, hablamos de que hay una estenosis aórtica congénita cuando hay una válvula bicúspide, es decir, en vez de formar tres velos, dos velos están fusionados y solo se abren dos velos. Ya vamos a ver una imagen más adelante. Y lo que estábamos hablando desde el inicio, la cardiopatía reumática casi siempre se asocia a lesión reumática mitral, o es decir, una valvulopatía aórtica de origen reumático es muy poco probable que se dé sola. Generalmente, la cardiopatía reumática afecta en su mayoría a la válvula mitral. Entonces, casi siempre vienen acompañadas. Estas son las tres etiologías principales por la cual la válvula aórtica no es capaz de abrirse al momento de la contracción del ventrículo. Miren esta imagen. Dijimos que la válvula aórtica debe tener tres velos. Aquí tiene un velo, aquí tiene otro velo y aquí tiene otro velo. Pero fíjense que estos dos están fusionados y están formando prácticamente un solo velo. Entonces ya solo tenemos un velo y dos velos. Por eso se llama válvula aórtica bicúspide. Porque en vez de abrirse las tres, solo se unieron dos y solo forman dos. Entonces ya es una válvula bicúspide. Miren, ya no se abre aquí, solo acá. Así es como vemos una válvula aórtica bicúspide. Entonces, para que lo tengan claro. Y es una patología muy común en todas las valvulopatías que tienen tres valvas. ¿Qué sucede? Lo que hablábamos, ¿verdad? Muchas siempre debemos conocer fisiopatología. Hay una obstrucción, obviamente, de la eyección sistólica porque la válvula no se abre. Esto aumenta la presión al interior del ventrículo. Recordemos que los ventrículos, por la ley de Frank Starling y la ley de Laplace, son capaces de vencer cierta presión. Pero cuando ya sobrepasan la presión a la que son capaces de vencer, ya no se pueden comprimir. Entonces, como cada vez aumenta más la presión en cada latido cardíaco, nosotros la aurícula pasa sangre al ventrículo y este fluye de forma natural. Pero cuando hay estenosis, hay un trabajo excesivo para que el ventrículo pueda vaciar esa sangre por el orificio reducido que queda de la válvula aórtica estenótica. Pues aumenta su presión al interior, aumenta su trabajo, por lo tanto va a haber un crecimiento del ventrículo. Miren, recuerden que es músculo. Si ustedes se ponen a hacer pesas, ¿qué pasa con los brazos? Los músculos crecen. ¿Qué pasa? Ese corazón tiene que hacer más trabajo del normal. Entonces es un músculo que va a hacer más trabajo y crece. Entonces hay una hipertrofia del corazón. Esto lleva a un incremento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Recuerden que dijimos que telediastólico es todo el volumen final que acumula el ventrículo cuando la aurícula se ha contraído. Obviamente, en la fase normal, el ventrículo no fue capaz de expulsar toda la sangre que tenía en su interior porque la válvula no se abre. Entonces, pónganle que no fue capaz de expulsar, acumuló un poco en ese ciclo cardíaco más lo que le viene de regreso de la aurícula. Entonces, por eso hay un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. En pocas palabras, el volumen que queda al final en el ventrículo luego de que se ha contraído la aurícula. Todo esto, mucha, da lugar a isquemia. Recuerden que en la fase diastólica es donde se perfunda el corazón. Como da isquemia, hay una disminución del gasto cardíaco, que cuando veamos presión arterial vamos a hablar un poco de gasto cardíaco. Entonces hay isquemia, hay una disminución del gasto cardíaco y es un ciclo de retroalimentación que una cosa empeora a la otra y viceversa. Disminuye el gasto cardíaco, incrementa la demanda de oxígeno, hace trabajar más el corazón y va produciendo más daño, más daño, más daño, hasta que llegamos a una reducción total del gasto cardíaco.
Si la frecuencia cardíaca en estos pacientes aumenta, es menos el tiempo que el ventrículo tiene para comprimirse y vaciar la sangre. Por eso, estos pacientes, cuando se acompañan de una fibrilación auricular, hay una reducción excesiva del gasto cardíaco. ¿Qué determina el gasto cardíaco? El volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico, ¿qué es? Es aquel volumen que dijimos que se expulsaba en la contracción rápida del ventrículo. La frecuencia cardíaca todos sabemos qué es. Estos dos factores determinan el gasto cardíaco. Si ustedes tienen una fibrilación auricular, el corazón va mucho más rápido. Es una taquiarritmia. Entonces, a medida que lata más rápido, es menos capaz o tiene menos tiempo para vaciar por completo el ventrículo y terminan con falla cardíaca al final de todo. Entonces, fisiopatológicamente esto es lo que sucede en una estenosis. Por eso hay que operarla al final del tiempo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Muy importante. Tenemos que generalmente pueden ser asintomáticas hasta que el orificio de la válvula es menor a 1 centímetro. Entonces, cuando ya se calcifica tanto la válvula o se estenosa tanto que ya es menor a 1 centímetro, ahí sí ya no es capaz de perfundir como debería. Entonces ya empiezan los síntomas. Y ojo, estos son los 3 síntomas cardinales que van a encontrar en toda estenosis aórtica. A mí me llega un paciente a la emergencia de medicina interna en el Hospital Roosevelt y me dice, doctor, mire, yo cuando hago ejercicio me canso, antes caminaba 3 cuadras, ahora no lo logro. Aparte me ha estado doliendo el pecho con características anginosas y fíjense que ayer me desmayé. Pues ya tengo disnea, ya tengo angina y tengo síncope. Esa es la triada. Triada sí se conoce porque son 3 de la estenosis aórtica. Entonces, si un paciente le llega con disnea, con angina y síncope, piensen en una estenosis aórtica, porque esas son las 3 características clínicas fundamentales que vamos a hacer para confirmarlo. Entonces, ya ustedes saben que estas 3 cosas es estenosis aórtica. Ok, escuchemos cómo se escucha el foco aórtico de este señor. Ah, sí, hay un soplo. Palpamos el pulso y vemos que ese soplo coincide con el pulso. Entonces, esto significa que la válvula aórtica no se está abriendo bien. Ya hicimos diagnóstico. Tiene una estenosis aórtica porque nos llegó con los 3 síntomas cardinales y porque hay un soplo en el foco aórtico justamente que coincide con ese 1 o con la sístole. ¿Cómo es este soplo? A medida que la presión va saliendo por este orificio chiquito, va aumentando en intensidad. Cuando ya hay menos volumen del ventrículo, empieza a bajar. Por eso es un soplo creciendo, decreciendo. Miren que comienza con el primer ruido. Entonces, se cerró la válvula mitral, por eso comienza con el primer ruido y esta válvula mitral se cerró porque se contrajo el ventrículo y empieza a soplar, dependiendo del grado que lo escuchemos, pero vemos que aumenta en intensidad hasta que llega a un pico y empieza a bajar. Desaparece antes del inicio del segundo ruido cardíaco. Entonces, este es el soplo. ¿Cómo es un soplo cómo vamos a describir un soplo de estenosis aórtica? Un soplo que se da en la fase sistólica en el foco aórtico y que es generalmente creciendo, decreciendo, o sea, que aumenta en intensidad y disminuye. ¿Cuándo empieza? Empieza en el momento protosistólico, miren, al inicio de la sístole y termina en el momento telesistólico. Entonces, es un soplo, estenosis aórtica, es un soplo creciendo, decreciendo, que se asocia al primer ruido cardíaco y de tipo protosistólico. Así lo escribimos. O en términos prácticos y generales, lo que necesito que sepan en esto que es un soplo que coincide con el pulso, que se localiza en el foco aórtico, que aumenta en intensidad y bruscamente baja. Así es el soplo, muchachos. Esto es el soplo que van a distinguir en una estenosis aórtica. Esto, sumado a los 3 síntomas cardinales, doctor, mire, necesito que me haga un ecocardiograma en este paciente porque mi sospecha es una estenosis aórtica. ¿Por qué? Por los síntomas cardinales y por el soplo. Así de sencillo, no necesitan más. Luego ya viene el ecocardiograma, donde vamos a evaluar el orificio, el tamaño valvular del orificio, el electrocardiograma, como dijimos, el ventrículo izquierdo tiene que hacer cada vez más presión para expulsar esa sangre a través de la válvula estenótica, entonces el ventrículo crece. ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma? Crecimiento ventricular. Crecimiento ventricular. En los siguientes videos que les vamos a subir a YouTube, vamos a hablar de hipertrofia de ventrículo y crecimientos auriculares y de cambios en el EKG asociados a infarto, que son los temas que entran en este módulo. Entonces, esos son los siguientes videos que van a poder ver. Y ahí van a ver cómo se ve un crecimiento o una hipertrofia de ventrículo en un electrocardiograma que tiene criterios básicos. Entonces, pedimos el electrocardiograma y es lo que vemos. También una resonancia magnética donde vamos a ver un engrosamiento también de la pared ventricular.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento médico? Es básico. Hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. ¿Qué nos va a determinar cuál usamos? La gravedad. Si tienen una válvula aórtica con los 3 síntomas cardinales o datos de gasto cardíaco reducido, hay que operarla. No podemos tratarla médicamente. Tratamos médicamente aquella que sabemos que es asintomática y que hicimos el diagnóstico nada más por auscultar un soplo, hicimos un ecocardiograma, le damos tratamiento y le decimos al señor, mire, no puede hacer actividades físicas agotadoras ni puede hacer deportes de competencia. ¿Por qué? Porque estos pacientes no son capaces de compensar. Aumenta la demanda de gasto cardíaco, pero ellos no pueden subir su gasto cardíaco, ellos no son capaces de compensar. Entonces se ponen a correr, a hacer actividades, aumentan la demanda de oxígeno al corazón y se desmayan, sufren síncope porque no pueden tener una compensación del gasto cardíaco. Entonces, señora, usted tiene estenosis aórtica, usted ya no puede hacer este tipo de ejercicio. Evitar la deshidratación y la hipovolemia, porque esto va a disminuir la precarga cardíaca, que perfectamente la doctora Cifuentes lo explicó en la clase de lunes. Entonces, por eso no podemos evitar la deshidratación y la hipovolemia en estos pacientes para que el gasto cardíaco no baje aún más. Aparte, si la función del ventrículo izquierdo es conservada, vamos a ayudar con beta bloqueadores para reducir la frecuencia con la que el corazón late, para que haya más tiempo que el ventrículo izquierdo pueda expulsar esta sangre, o con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Para qué? Para dilatar lo que es, para mejorar la poscarga o dilatar la aorta, para que facilite el paso de la sangre. Entonces, por eso usamos estos dos fármacos. Vamos a usar la nitroglicerina solo cuando tengamos angina de pecho y como conozcamos que tiene enfermedad arterial coronaria, coronary arterial disease. Entonces, enfermedad arterial coronaria. Y las estatinas, ¿es un punto válido o no válido? Realmente las estatinas no hay evidencia de poderlas utilizar, pero sin embargo se indican porque sí disminuye el proceso inflamatorio y de calcificación que las placas que se forman en estas válvulas. Es la razón por la que damos estatinas. Recuerden que les dije que la calcificación es muy frecuente, pero que aparte la estenosis es un proceso ya de lesión y constantemente está provocando daño a la válvula y la va fibrosando, va propiciando que crezca colágeno y matriz extracelular ahí y la va lesionando más. Las estatinas nos ayudan a disminuir un poco este proceso inflamatorio. Ahora bien, cuando tenemos síntomas, cuando tenemos una fracción de eyección del ventrículo izquierdo que medimos por ecocardiograma menor del 50%, o ponemos al paciente a hacer una prueba de esfuerzo y vemos que la presión arterial disminuye con el ejercicio, son las 3 indicaciones precisas de que este paciente hay que mandar a cambiarle la válvula aórtica, en lo que se conoce como TAVR, reemplazo de válvula aórtica transcutánea o transcatéter. Esto nunca se ha hecho en Guatemala, pero a partir del 15 de septiembre se van a realizar las primeras 3. En centro médico va a venir un especialista en esto y tiene 3 pacientes candidatos a los que se les va a hacer las primeras reemplazos de válvulas aórticas transcatéter en la historia de Guatemala. Entonces, esto va a ser en los próximos meses. Trataré de tenerles información al respecto, pero sepan que pronto ya va a existir en Guatemala. Ya no tenemos que ir a abrir al paciente, quitarle su tórax y hacer una cirugía de corazón abierto. Ahora ya vamos a tener esta opción. A partir del 15 de agosto les contaré. Eso es la estenosis aórtica. ¿Qué es la estenosis aórtica? Que no se abre bien. ¿Qué otra patología puede tener la válvula aórtica? Que no se cierre bien. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo vemos la insuficiencia aórtica? ¿En qué momento se debe cerrar la válvula aórtica? Se debe cerrar cuando se contrae, cuando se comprime la aurícula, cuando la aurícula se contrae. Entonces, se contrae la aurícula, manda presión hacia adelante, pero recordemos también que le está llegando flujo de sangre por las venas pulmonares. Entonces, hace presión hacia arriba a toda la circulación sistémica y esta va a cerrar lo que es la válvula aórtica. Y la mitral se abre cuando se contrae la aurícula y se debe cerrar lo que es la válvula aórtica para que se pueda llenar el ventrículo. Entonces, se contrae la aurícula, manda sangre al ventrículo y si se fijan, la posición de estas valvas viene de afuera hacia adentro. Entonces, cuando se contrae la aurícula, envía presión hacia adelante, pero también hacia atrás. Y esta presión que va hacia atrás por toda la circulación sistémica es la que hace que se cierre la válvula aórtica cuando se contrae la aurícula.
Entonces, se contrajo la aurícula, pasó sangre al ventrículo, pero al contraerse la aurícula, la sangre también pasó desde la aorta al ventrículo, porque esta válvula aórtica fue insuficiente o incapaz de cerrarse. Entonces, miren, aquí les está indicando que hay paso de sangre no solo de la aurícula, sino que también hay paso de sangre de la aorta al ventrículo. Entonces, esto es insuficiencia aórtica. ¿En qué momento se debe cerrar esta válvula aórtica? Cuando se contrae la aurícula, es decir, en el segundo ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco determinado por el cierre de la válvula mitral y de la válvula tricuspidia. Segundo ruido cardíaco determinado por el cierre de la válvula pulmonar y de la válvula aórtica. Entonces, esta válvula aórtica no es capaz de cerrarse, por eso va a haber un soplo en el segundo ruido cardíaco o en lo que es la diástole. Entonces, vamos a continuar esta es imagen para que les quede representado. Recuerden que estenosis es que no se abre bien, insuficiencia es que no se cierra bien y regresa la sangre al ventrículo izquierdo desde la circulación sistémica, así como desde la aurícula. Entonces, obviamente, los volúmenes aquí adentro van a ser mucho mayores. Las etiologías. Esta la clasificamos en dos. ¿Qué puede estar afectada en una enfermedad de la insuficiencia? En una insuficiencia aórtica, la propia válvula o enfermedad de la válvula propiamente, pero también la raíz de la aorta, es decir, miren dónde está ubicada la válvula aórtica, puede estar enferma la propia válvula o esto que es la raíz de la aorta. Si esto se ensancha, obviamente separa los velos de la válvula y la va a hacer insuficiente. Entonces, por eso hay dos etiologías, valvular o raíz de la aorta. ¿A qué van a dar todas estas? A estas causas, miren, así las clasifica Harrison. Valvular puede ser congénita, como la válvula bicúspide que ya les mencioné, ya les enseñé previamente. La endocarditis es una enfermedad que frecuentemente afecta a las válvulas y las válvulas aórticas son ampliamente afectadas por endocarditis. Si tienen una endocarditis con afectación de válvula aórtica y aparte falla cardíaca, es indicación de ir a lavar, a limpiar esa válvula y reemplazarla. ¿Qué pasa? En la endocarditis es una infección que está al interior del sistema del corazón y esta infección va creando una fibrina que al final se termina acumulando en lo que es la válvula cardíaca y crea lo que se llama vegetación. Luego esta vegetación está sobre la válvula que se está moviendo, pero tiene una vegetación ahí, entonces no le permite cerrarse ni abrirse y causa valvulopatía. Prolapso, recordemos que está hacia afuera, entonces puede prolapsar. Traumáticos, traumas cerrados de corazón dan lesiones valvulares. La sífilis es una razón que es algo que nos puede afectar tanto la válvula como la raíz aórtica y la espondilitis. Ok, bueno, doctores, entonces continuando hablando, recuerden que estamos hablando de la insuficiencia aórtica, incapacidad de la válvula para lo que es cerrarse por completo e impedir el paso de la sangre que viene de la circulación sistémica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Estas de la clínicamente dijimos que la estenosis era su triada. Esta tiene mucha semiología, por eso es una de mis valvulopatías favoritas para cuando hay que estudiar al paciente. Hay un incremento en la presión diferencial, diferencias de pulso. Hay un pulso de Corrigan. ¿Qué es el pulso de Corrigan? Generalmente nosotros empezamos a tomar el pulso carotido y recuerden que como hay una incapacidad para cerrarse, y cuando se contrae la aurícula, llega el impulso de la circulación sistémica, aumenta tanto por la aurícula como por el ventrículo. Entonces, el pulso de Corrigan es un pulso ascendente de forma acelerada que llega a una meseta y luego, cuando ya disminuye la presión, empieza a descender. Eso es el pulso de Corrigan. Dos que no se les van a olvidar nunca es el signo de Quincke, que ya lo vamos a ver, y el signo de Muset. Pero también tenemos el signo de Müller. ¿Qué es el signo de Müller? Que a medida late el corazón o hay contracción, hay un desplazamiento lateral de la úvula. Está el signo de Landolfi, que con cada contracción la pupila se contrae y se dilate, se contrae y se dilate. El signo de Muset, ya lo vamos a ver. Y dos que me gustan son el soplo crural de Durossiez o el doble tono crural de Traubé. Estos dos últimos, ¿dónde lo vamos a escuchar cuando estamos hablando de clínica? En la arteria femoral. Ponemos el esteto sobre la arteria femoral y escuchamos un soplo explosivo, que es el soplo de Durossiez, o el doble tono crural de Traubé, que suena como un pistoletazo cuando ponemos el estetoscopio sobre la arteria femoral. Y lo que es el signo de Quincke es el que vamos a ver a continuación,
Este no lo vayan a olvidar porque lo hemos visto. Entonces, cuando vean un paciente con sospecha que sopla en válvula aórtica en la fase diastólica, o mejor dicho, que no coincide con el pulso del soplo, busquemos siempre el signo de Quincke porque lo van a ver. Mírenlo, lo hemos visto varias veces. Es palidez y enrojecimiento del lecho subunguial que se presenta con cada latido cardíaco. Logran ver cómo aclara y cómo enrojece la piel con cada latido cardíaco. Ese es el signo de Quincke, miren, signo de Quincke positivo. Entonces, hay palidez y enrojecimiento del lecho subunguial con cada latido cardíaco. Entonces, no se olviden del signo de Quincke, y del otro que no quieren que se olviden es del signo de Muset. Vamos a ver ahorita el signo de Muset. Entonces presten atención a lo que es el signo de Muset. Entonces, signo de Quincke y signo de Muset. ¿Qué es el signo de Muset? Son esas contracciones cardíacas que ven, esas contracciones o movimientos de la cabeza oscilantes, sincrónicos con el latido cardíaco. El paciente hace más o menos este movimiento con cada latido cardíaco. El signo de Quincke y signo de Muset son los que más les van a llamar la atención cuando vean una insuficiencia aórtica. Veamos nuevamente el signo de Muset. Entonces, ese es el signo de Muset, no lo vayan a olvidar. Entonces, otro de los signos, de los datos clínicos de lo que es la insuficiencia aórtica, el pulso de Corrigan, el signo de Müller, que es el de la pupila, el de la úvula, el signo de Landolfi, que es la contracción pupilar, el pulso de Quincke, que es el aclaramiento, la hiperemia del lecho subunguial con cada latido cardíaco, y el signo de Muset, que son movimientos oscilatorios de la cabeza que se dan con cada latido cardíaco. Pero obviamente este es más fácil de diagnosticar. Sopla en el momento diastólico y tiene estos datos clínicos, es una insuficiencia aórtica. Entonces, este, como dijimos, es un soplo diastólico que se da en el segundo ruido cardíaco, porque recuerden que el segundo ruido cardíaco está dado por el cierre de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Entonces, a la auscultación hay un soplo diastólico que es decreciendo, porque a medida que va vaciándose el ventrículo va bajando también en intensidad, y es mejor auscultado en el foco de ERP y en expiración forzada. Recuerdan que hablábamos de que había un foco accesorio, por eso les mencionaba el foco de ERP, porque en el foco de ERP es donde mejor se ausculta la insuficiencia aórtica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual. ¿Qué debemos ver en el diagnóstico? La morfología del anillo y la raíz aórtica. Recuerden que hay dos cosas: afectación valvular o afectación de la raíz aórtica. Si la afectación es valvular, pues obviamente vamos a ver la degeneración en la válvula y la incapacidad de cerrar. ¿Qué vamos a buscar en el electrocardiograma? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por lo mismo, hay aumento de presiones a nivel de las cámaras cardíacas izquierdas, por lo tanto, hace una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, es decir, este no es capaz de vaciarse por completo, y obviamente, como el corazón está agrandado, va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo, el eje se desvía a la izquierda también. ¿Qué vamos a buscar en el ecocardiograma? La morfología del anillo y de la raíz aórtica, y vamos a ver un Doppler color para ver cómo están los datos del flujo sanguíneo a nivel de la válvula. ¿Cuáles son los tratamientos? Los tratamientos consisten en dos, básicamente, que son tratamiento médico y agudas y crónicas. Si vamos a tratar lo agudo, lo vamos a tratar médicamente. ¿Cómo? Con fármacos vasodilatadores, lo mismo, IECAS, por ejemplo, con diuréticos para disminuir precarga. Entonces, ¿para qué son los vasodilatadores? Para mejorar la poscarga, que la doctora ya les explicó claramente ayer en qué consiste la poscarga.
¿Para qué son los diuréticos? Para disminuir la poscarga. Recuerden que no queremos en este paciente que haya mucho volumen circulante, porque esto aumenta los volúmenes, ya que le llega volumen de la aurícula y le llega volumen de la circulación sistémica. Permítame. Entonces, aparte de eso, tenemos lo que son la fase aguda, vasodilatadores, diuréticos y mucho cuidado. Están contraindicados los beta bloqueadores. Recuerdan que en la estenosis aórtica la tratamos con beta bloqueadores. Aquí están contraindicados porque va a disminuir, aquí no necesitamos disminuir la frecuencia cardíaca porque necesitamos mejorar el flujo de salida de la sangre del corazón. Permítanme un segundo. Solo voy a hacer algo. Ahora vamos a seguir en esta que ya cargó. ¿Me escuchan bien, doctores? Sí, doctor, lo escuchamos bien. Ok, entonces vamos a seguir y vamos por acá. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla que ya me cargó, entonces prefiero usar esta. ¿Logran ver la presentación, doctores? Así es, Paul. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí va a cargar mejor, es que quiero que vean mejor, aquí van a ver mejor las imágenes del signo de Quincke y el signo de Muset. Entonces, este es el signo de Quincke, que recuerden que hablamos de hiperemia y palidez de lo que es el lecho subungual. Pueden ver ahí cómo se palidece y cómo se oscurece con cada latido cardíaco. Ese es el signo de Quincke. Y vamos a ver el signo de Muset. Lograron ver en estos dos videos con más claridad qué es el signo de Quincke y qué es el signo de Muset. Entonces, esos no los vayan a olvidar. Y acuérdense de Landolfi, acuérdense de Müller, aquí está el de Lincoln, que no podía cruzar la pierna. De hecho, se creía que el presidente Lincoln, Abraham Lincoln, tenía una insuficiencia aórtica porque él no era capaz de cruzar sus piernas, porque entonces tenía un pulso saltón y un soplo a nivel de la femoral. Y eso se conoce también como el signo de Lincoln, insuficiencia aórtica. Entonces, a la auscultación ya dijimos que es un soplo diastólico, ya lo mencionamos, y también puede confundirse con soplo de estenosis aórtica, que en ese caso se llama de Austin Flynn. Entonces, ¿qué vamos a ver? Miren, hipertrofia del ventrículo izquierdo, sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, el eje desviado a la izquierda. En el ecocardiograma vamos a ver morfología de anillo y raíz aórtica, lo que vamos a buscar. Vamos a hacer un Doppler color. Muy importante, la radiografía de tórax. ¿Qué vemos en la radiografía de tórax? Primero vemos que, recuerden, cuando vimos radiografía normal, se apreciaba que en la silueta cardíaca podemos ver la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. Si se fijan en las imágenes, aquí el ventrículo izquierdo no está como acostado, sino que está elevado. Se pierde la diferenciación entre lo que es la aurícula izquierda porque hay detrás una línea horizontal y da el aspecto de abotagado del corazón. Eso es lo que vemos en insuficiencia aórtica, un corazón grande, miren, porque tiene mucho volumen en su interior. Entonces el ventrículo izquierdo ya no se ve acostado, sino que se ve como elevado, se pierde la curvatura normal que hace el aurículo y las pulmonares, sino que se hace una línea prácticamente horizontal, vertical, miren como pueden ver aquí, ¿verdad? Entonces esta radiografía de tórax así la vemos. Aguda dijimos que para tratarlo usamos vasodilatadores para mejorar la poscarga, diuréticos para mejorar la precarga, y los beta bloqueadores están contraindicados porque aquí no queremos disminuir el gasto cardíaco, y gasto cardíaco lo determina volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Aquí, al contrario de la estenosis, no queremos disminuir el gasto cardíaco, que por sí ya está reducido. También está contraindicado el balón de contrapulsación. Recordemos, ya vamos a ver más adelante cómo funciona el balón de contrapulsación, pero en esta patología está contraindicado.
Ya cuando es crónica, vasodilatadores y diuréticos, como acá para el mismo principio, mantener la presión arterial sistólica menor de 140, y recordemos que esta es una patología que se asocia mucho a lesiones de la raíz aórtica, como se da en el síndrome de Marfan. Entonces, el síndrome de Marfan da longitud y laxitud de lo que es el endotelio vascular, y estos pacientes forman muchos aneurismas en lo que es la aorta. Entonces, disección o aneurisma, ahí debemos dar beta bloqueadores porque está indicado mantener una frecuencia cardíaca abajo para que este aneurisma o esta disección no se rompan. Y lo mismo, evitar ejercicios de alta demanda, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a operar al paciente? Cuando tenga síntomas, cuando es asintomático, pero hicimos un ecocardiograma y vimos que tiene una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor al 50%, o cuando el ventrículo izquierdo está muy dilatado. Recuerden que le entra volumen por la aurícula y por la circulación sistémica, porque la válvula aórtica no se cerró bien. Lo va distendiendo, 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 hasta que llega un punto en el que ya no es capaz, ya está muy distendido y no es capaz de comprimirse, que incluso después de una compresión del ventrículo, al interior del ventrículo quedan más de 65 milímetros de dimensión telediastólica. Entonces, en este momento no hay que operar a este señor, ya no puede seguir así. Y pues se hace reemplazo valvular. ¿Cuáles son las técnicas que existen? Rapidito. Como dijimos que puede ser una lesión de la raíz aórtica, se sustituye la raíz aórtica por una prótesis, luego se une la prótesis al lugar donde están las válvulas y ya quedan así. Miren, entonces ya aquí ya no hay dilatación de la aorta, aneurismas de la aorta o cualquier enfermedad de la aorta que pueda causar la insuficiencia, ya no existe porque se sustituyó la raíz de la aorta. Esto ya se salvado a Abraham Lincoln si esta hubiese sido la causa de muerte, por ejemplo. Ahora vamos con las válvulas auriculoventriculares o lo que es la mitral, la estenosis mitral. Así es, estenosis es el mismo principio que la insuficiencia, que la estenosis aórtica. En una válvula mitral es la válvula que separa la aurícula del ventrículo. En una válvula mitral normal, miren, se abre y hay paso de sangre directo al ventrículo. El ventrículo se contrae y envía sangre a la circulación sistémica. Esto es lo normal. ¿Qué pasa en una estenosis? Miren cuánto se abre esta válvula mitral, escasamente. Miren la velocidad con la que se debe llenar el ventrículo acá y miren acá apenas. Entonces, la estenosis es que no es capaz de abrirse bien esta válvula mitral, no pasa suficiente sangre al ventrículo y es lo que se denomina como una estenosis mitral. ¿En qué momento se abren las válvulas mitrales? Recordemos que el primer ruido cardíaco está dado por el cierre de la válvula mitral y de la válvula tricuspidia, y el segundo ruido cardíaco está dado por el cierre de la aórtica y la pulmonar. Entonces, en el momento de abrirse la válvula aórtica y la pulmonar, va a salir la circulación, se abre la válvula aórtica y sale circulación a la aorta y circulación sistémica. Esa sangre regresa a la aurícula y la aurícula la pasa al ventrículo a través de lo que es la válvula mitral. ¿Cuál es el tamaño normal que debe tener la válvula mitral? De 4 a 6 centímetros. Recuerden que les dije al inicio que la válvula tricúspide tenía dos valvas, mientras que la mitral solo tiene 2. Ya la vamos a ver. Cuando hablamos de la válvula de estenosis mitral, es una estenosis leve, aquella que es mayor a 1.5. Es moderada cuando va de 1 a 1.5. Y es severa cuando es menor a 1 centímetro. Severa, menor a 1 centímetro. La principal causa de estenosis mitral, miren, y es lo que les hablaba, es la fiebre reumática. Entonces, es muy importante tener en consideración esto cuando tengamos un paciente con enfermedad mitral. Entonces, la válvula mitral se cierra justo en la sístole. ¿Cuándo vamos a escuchar un soplo de estenosis mitral? Cuando se debe abrir, es decir, en la diástole. ¿Cuáles son las causas? La fiebre reumática, como les dije, congénitas, calcificaciones. Aquí tienen que ver mucho las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea o las endocarditis infecciosas con grandes vegetaciones, como hablaban. Miren, pues esto es estenosis leve, moderada y severa. ¿Y qué es grave? Aquella que tiene un orificio menor a 1 centímetro, que tiene una presión de la aurícula izquierda mayor a 25 milímetros por mercurio. Recuerden que la presión al interior de la aurícula izquierda, como vimos al inicio, es de 2 a 8. Cuando ya tiene 25 es una grave severa y cuando es incapaz de mantener el gasto cardíaco. ¿Cuál es la fisiopatología? Lo mismo. Hay un incremento en la presión auricular porque esta no se abre por completo para que pueda pasar la sangre. Esto lleva a un crecimiento de la aurícula que tiene
mucho volumen, y cuando las aurículas crecen, siempre la arritmia que más frecuentemente surge es la FA o fibrilación auricular, que ya vimos también cuando vimos EKG. Por supuesto, hay un incremento de la presión transvalvular y hay una disminución del flujo que pasa. Todo esto va a terminar en una disminución del gasto cardíaco, por supuesto. ¿Y esto qué hace? Pues no pasa flujo de la aurícula al ventrículo. ¿Qué pasa con todo este volumen? Se empieza a acumular en lo que es las venas pulmonares, se va a los pulmones, por lo que causa congestión pulmonar o edema pulmonar, miren, y después termina en hipertensión pulmonar. Cuando da hipertensión pulmonar, termina por deformar el lado derecho del corazón y produce insuficiencia tricuspidia, lo que se conoce como tricuspidización de la válvula mitral. Entonces, el volumen que llega a la aurícula no es capaz de pasar todo al ventrículo y se va acumulando para atrás, pasa a los pulmones y después a la circulación sistémica. Entonces, ¿cómo van a venir estos pacientes con afectación pulmonar? Generalmente los síntomas en estos pacientes con enfermedad mitral, como predomina en nuestros países, con enfermedad reumática, pueden vivir 10, 20 años sin síntomas y generalmente producen síntomas hasta la cuarta década de la vida. Es decir, no es el caso de ninguno de ustedes, pero si alguien de su edad tuvo enfermedad reumática, puede llegar a los 40 años, estar sano, sin ninguna sintomatología ahorita, y a los 40 años hacer síntomas, porque en nuestro país predomina mucho la enfermedad reumática. De hecho, vemos mucho caso de afectación mitral por enfermedad reumática. Si un paciente ya hizo síntomas, va a progresar a la muerte en 2 a 5 años. Es un mal pronóstico si no actuamos rápido. ¿Por qué? Porque produce fibrilación auricular, el crecimiento de la aurícula, produce hemoptisis. Recuerden que les dije que esta sangre que no es capaz de pasar al ventrículo regresa a la circulación pulmonar, revienta los capilares pulmonares y se manifiesta con hemoptisis. Y aparte da mucho émbolo porque la aurícula se hace grande. Aquí vemos esta imagen, por ejemplo, LA, aurícula izquierda. Entonces, la aurícula se hace grande y empieza a acumular trombos o coágulos. Aquí está la válvula que es incapaz de abrirse, pues forma los coágulos y da lugar a la formación de trombos y émbolos. Estos pacientes generalmente deben anticoagularse, como vamos a ver más adelante. Siempre que quieran auscultar cualquier patología de válvula mitral, realicen la maniobra de Pachón. Acuestan al paciente en decúbito lateral izquierdo con el miembro superior en elevación y ahí van a auscultar. Es la mejor forma de auscultar lo que es la válvula mitral. Es un primer ruido brillante o acentuado. Generalmente la sístole es normal, no hay ruidos. Y el segundo ruido es el que tiene un desdoblamiento, tiene un chasquido de apertura. Recuerden que aquí es donde tenemos el problema. Entonces se denomina retumbo mesodiastólico, porque el soplo obviamente va a hacer en diástole, que es cuando debe abrirse que es cuando debe cerrarse lo que es la válvula mitral. Si está contrayéndose la aurícula es diástole y la diástole es la que permite el paso del flujo al ventrículo. Entonces ahí si es de estenosis se va a dar, si es una estenosis mitral, el soplo se va a dar en la diástole. Cuando se contrajo la aurícula debió abrir la válvula, pero la válvula está dura, no se puede abrir, está estenótica, entonces ahí es donde sopla. Por eso es mesodiastólico. Recuerden, que puede ser protodiastólico, mesodiastólico o telediastólico. En este caso es mesodiastólico, es decir, empieza a la mitad de la diástole. Termina con insuficiencia, lo que dijimos, ¿verdad? Termina con afectación del lado derecho del corazón, insuficiencia del ventrículo derecho y generalmente da manifestaciones sistémicas como hepatomegalia, edemas maleolares, ascitis y derrame pleural, porque afecta primero la aurícula, esta crece, este volumen se va en retroceso, afecta a los pulmones con congestión pulmonar, luego como los pulmones, los capilares pulmonares están llenos, no pasa sangre de las arterias pulmonares y termina afectando el lado derecho del corazón. Y después todo sistémico, pues con afectación sistémica o general. ¿Qué vamos a encontrar? Generalmente vamos a encontrar crecimientos auriculares. Vamos a ver más adelante cómo se ven los crecimientos auriculares. Vamos a encontrar ondas P pulmonares cuando está afectado el lado derecho del corazón. Y un dato importante que vamos a encontrar en la radiografía de tórax es que hay agrandamiento. Miren, idealmente aquí en el lado derecho solo debiese mover la vena cava superior y la aurícula derecha, pero incluso podemos ver, miren cómo vemos el corazón de este lado, lo vemos prominente, y miren del lado izquierdo donde solo deberíamos ver el ventrículo y el botón aórtico,
Vemos que incluso la prominencia pulmonar, los vasos pulmonares están prominentes. Miren esta curva que hace aquí. Aquí debiese venir el ventrículo izquierdo, hacer un descenso y volver a salir en el botón aórtico. Pero aquí hay prominencia de los vasos pulmonares. Miren, entonces es una línea recta prácticamente. ¿Ves? Como vimos en patología normal, aquí no se debe ver los vasos pulmonares. Y algo muy importante, como hay crecimiento de la aurícula izquierda, si hacemos un esofagograma, vamos a ver un desplazamiento del esófago en la radiografía lateral, miren, que es producto del crecimiento auricular. Estos fueron los hallazgos en radiografía de la estenosis mitral. ¿Cuál es el tratamiento? Si el paciente tiene sospecha, fiebre reumática, protocolo de tratamiento para estreptococcus beta hemolítico del grupo A, penicilinas. Si el paciente ya tiene manifestaciones clínicas, beta bloqueadores o calcio antagonista no dihidropiridínicos, ¿ok? Entonces, verapamil o diltiazem son los no dihidropiridínicos. Anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular. Cuando tenemos un paciente con fibrilación auricular, ya les enseñé que son propensos cuando se distiende la aurícula a formar trombos. Por eso estos pacientes con estenosis mitral deben estar anticoagulados con warfarina. ¿Por qué hablamos de warfarina? Porque esta es una valvulopatía de origen reumático. Todo lo que tenga que ver con enfermedad reumática no se puede anticoagular con ningún otro anticoagulante oral, solo con warfarina. Pues por eso usamos warfarina y tratamos de mantener un INR de 2 a 3. ¿Y la cardioversión eléctrica está indicada o no está indicada? Bueno, si tiene una FA de larga evolución, está indicada. Debemos dar 3 semanas de anticoagulación con warfarina y a las 3 semanas hacer una descarga eléctrica como vimos en RCP, por ejemplo, y luego de eso pues ya esperar que el paciente retorne a ritmo sinusal. Generalmente estas pacientes tienen que ir a dilatación o a reemplazo de válvula mitral. Metemos un catéter por la cava superior, llega a la aurícula derecha, penetramos el tabique interauricular y llegamos con una guía de alambre rígida a lo que es la válvula mitral. Colocamos un balón que lo llevamos hasta abajo, luego lo empezamos a inflar de caudal hacia cefálico para ir dilatando progresivamente la válvula mitral. Miren, esta es técnica de valvulotomía mitral percutánea con globo. Esto es dilatación de la válvula, separarlas para que puedan abrir más. No siempre funciona y hay que operar. Y por último, lo que es la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral, recordemos lo mismo, una válvula mitral normal, vacía la aurícula, pasa al ventrículo, se contrae el ventrículo y pasa la sangre a la circulación aórtica. ¿Qué pasa en la insuficiencia mitral? Miren a ver si esta válvula es capaz de cerrarse. No. Entonces, se contrae la aurícula, pasa al ventrículo, como vemos acá, se contrae el ventrículo, pasa a la circulación sistémica, es cierto, pero miren la válvula mitral, hay un retroceso del flujo. Entonces, la válvula no se cierra por completo, es insuficiente, por eso se llama insuficiencia mitral, es insuficiente para cerrarse y retorna el fluido hacia la aurícula. Miren, esto es insuficiencia mitral. ¿En qué momento debe cerrarse la válvula mitral? En la sístole o en el primer ruido cardíaco. Por lo tanto, la insuficiencia mitral es un soplo que vamos a auscultar coincidente con el pulso en el foco mitral. Ponemos al paciente, señora, acuéstese en decúbito lateral izquierdo, eleve su mano, ponemos el estetoscopio en el punto apical del corazón o cuarto espacio intercostal, línea media clavicular y vamos a observar ahí que coincidente con el pulso hay un soplo. Entonces, ¿qué significa? Que esta válvula no se puede cerrar bien y por eso sopla. ¿Listo? Entonces, esta es la anatomía de la válvula mitral. Recuerden que les mencionaba que la válvula tricuspidia tiene 3 valvas. Esta válvula solo tiene 2, una valva anterior, una valva posterior, un anillo mitral anterior, un anillo mitral posterior, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. ¿Por qué les quiero enseñar la anatomía ahorita? Porque el infarto agudo del miocardio es la principal causa de insuficiencia mitral aguda. ¿Por qué? Porque lesiona las cuerdas tendinosas o lesiona los músculos papilares. Entonces, mucho cuidado cuando tengamos una insuficiencia mitral secundaria a un infarto agudo al miocardio. ¿Cuáles son las principales causas de etiología aguda? El infarto agudo al miocardio, como podemos ver aquí. ¿Cuáles son las crónicas? Aquí el libro se los clasifica claramente en agudas y crónicas, pero estas son las más importantes de las crónicas. La enfermedad reumática que sigue molestando en nuestros países, el prolapso de la válvula mitral, la miocardiopatía dilatada, corazones grandes por nacimiento o la miocardía hipertrófica obstructiva, que son
cambios en la morfología del corazón, son miocardiopatías que pueden existir, miocardiopatía dilatada o miocardiopatía hipertrófica. Las vemos con cierta frecuencia. Cuando la válvula mitral sufre calcificación por enfermedad reumática, da un hallazgo anatómico característico al momento de realizar las biopsias. ¿Cuál es el hallazgo? Es este, es en boca de pez. Miren, parece una boca de pez, ¿ven? Entonces, hallazgo histológico o patológico de un paciente con estenosis mitral o calcificación mitral, válvula en boca de pez. Miren, para que no lo olviden. Entonces, anatómicamente estas dos valvas se calcifican y se unen. Entonces, esas son fisiopatológicamente, obviamente hay una lesión, hay una disfunción de la válvula, regurgita todo el volumen porque el ventrículo se contrae y lanza a la circulación sistémica, pero también lanza hacia la aurícula en flujo retrógrado. Como el flujo también se va retrógrado, hay una disminución del flujo anterógrado, es decir, hay una disminución del flujo que enviamos a la circulación sistémica desde el ventrículo. Hay incremento de las presiones de llenado ventricular, por supuesto, hay incremento de la presión auricular, por lo mismo, porque el ventrículo expulsa sangre hacia la aurícula hacia los pulmones y aumenta la presión a nivel del capilar pulmonar, como podemos ver aquí, terminando en lo que es edema de pulmón. Pues paciente que sopla al latido sistólico la válvula mitral y que tiene edema agudo de pulmón, hay que hacer un electrocardiograma, descartar que no tuvo un infarto agudo del miocardio, que les pudo haber roto las cuerdas tendinosas o los músculos papilares, y esto es tratamiento de urgencia. ¿Cuándo definimos que es grave? Cuando es crónica, y generalmente podemos medir a través de un ecocardiograma un volumen de reflujo mayor a 60 mililitros por latido. Se contrae el ventrículo. Recuerden que el volumen telediastólico, lo que llena por completo el ventrículo al final de la contracción de la aurícula, son 120 ml. El volumen sistólico, lo que expulsa el ventrículo en su contracción, son 70 ml. Y el volumen telesistólico, o lo que queda al final de la sístole en el ventrículo, son 50 ml. Entonces, si medimos en el eco y vemos que lo que el ventrículo expulsa hacia la aurícula es más de 60 ml, esto es casi el volumen sistólico total, pues entonces ahí ya es una crónica, ya es grave. Cuando la fracción de regurgitación es mayor al 50%, o cuando el área del orificio para reflujo es mayor a 0.4, es decir, cuando el área valvular que permite el reflujo es mayor de 0.4 centímetros, esto es grave, señores. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La fatiga, la disnea de esfuerzo y la ortopnea. A lo largo del tiempo el paciente, obviamente, su aurícula está grande, su ventrículo manda muy poco volumen a la circulación sistémica y tiene congestión pulmonar, presenta fatiga, disnea de esfuerzo y ortopnea. Los soplos graves ya tienen frémito sistólico en el ápex cardíaco. Obviamente hay desplazamiento externo del choque de punta porque hay hipertrofia, y generalmente dijimos que era un soplo sistólico, ¿verdad? Pues es protosistólico en la fase aguda, o sea, si se infartó va a sonar protosistólico, pero cuando ya es crónico es el único soplo de las valvulopatías del lado izquierdo que es soplo holosistólico. Se va a escuchar en todas las sístoles. Y también tiene una característica que presenta el fremillo de gaviota. Cuando tenemos fremillo de gaviota, tal como escuchan ustedes a una gaviota, su fremillo, así se escucha el soplo también. Es un ruido musical con fremillo de gaviota, y lo hemos escuchado, lo he escuchado, y esto que indica que la insuficiencia mitral aguda es producto de una ruptura de cuerdas tendinosas o músculos papilares, es decir, se pudo haber asociado a un infarto agudo del miocardio, el fremillo de gaviota. El diagnóstico es también, como ya dijimos, ¿qué va a pasar en esto? Obviamente hay un agrandamiento del ventrículo izquierdo por el montón de volumen que le llega. A lo largo del tiempo el ventrículo en todas las patologías del lado izquierdo va a terminar creciendo. También hay un agrandamiento de la aurícula izquierda, vean cómo vemos la aurícula aquí, y por supuesto congestión pulmonar. Esto es lo que vamos a ver en una radiografía de tórax de una insuficiencia mitral. Ventrículo grande, vamos a poder ver la aurícula que está inmensa con congestión pulmonar, incluso línea B de Kerling. Entonces, esto es lo que sucede en la insuficiencia mitral. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la insuficiencia mitral grave, sintomática y generalmente aguda, vasodilatadores para mejorar la poscarga, diuréticos para manejar la precarga, inotrópicos para mejorar la fuerza de contracción del corazón, y aquí sí usamos el balón de contrapulsación intraórtico. ¿Por qué?
Porque recuerden ustedes que en la diástole es donde se perfunden las arterias coronarias. Aquí no hay una diástole como tal porque el ventrículo se contrae, pero tiene mucho volumen acumulado porque al contraerse la aurícula y pasar de la aurícula al ventrículo pasa, pero nuevamente el ventrículo se contrae y vuelve a enviar sangre de retroceso a la aurícula. Entonces no hay una diástole, un periodo de diástole como tal, entonces no irriga las arterias coronarias. Por eso ponemos un balón de contrapulsación en insuficiencia aórtica. Esto lo he visto yo en pacientes con infartos agudos de miocardio, agudos con insuficiencia mitral grave. Tratamiento quirúrgico, ya dijimos cuándo era grave, entonces son los mismos. ¿Qué es el balón de contrapulsación intraaórtico? Es esto. Colocamos un balón al interior de la aorta que queda más o menos en esta posición que estamos viendo acá, así como vemos acá, que durante la sístole se desinfla y permite el paso de la sangre por la aorta, pero durante la diástole se infla para mantener más volumen al interior de la aurícula izquierda y poder irrigar mejor las coronarias como vemos acá. Miren, esa es la única función, irrigar las coronarias. ¿Hay en Guatemala? Sí, hay en Guatemala, como este que vemos acá, miren. Esta es la máquina para balón de contrapulsación. La espiga pequeña es la contracción de la sístole y obviamente la espiga grande es el balón de contrapulsación cuando se infla. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mantener la perfusión de las coronarias. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por la atención. Disculpen realmente todos los atrasos que tuvimos. Realmente era algo que pues no estaba preparado para eso, pero esto es todo la clase por hoy. Es un tema complejo, tiene bastantes capítulos, tiene